todo el tiempo tenemos pérdidas y es muy importante que se haga duelo de la pérdida. Entonces, incluso trabajamos con algo que se llama inventario de pérdidas para ver cuántas pérdidas has tenido en tu vida. Y casi siempre resulta que no hemos hecho duelos de esas pérdidas porque las minimizamos. Claro. Y en este minimizar, decíamos, viene esa falta de expresión. Porque además, cuando expresamos esto, nos exponemos lo que sentimos y a nadie le gusta estar expuesto. Hola, ¿qué tal? ¡Qué emoción! Estamos en el 6º episodio de Todo Comunica, el podcast de Confan, el que agradecemos muchísimo el espacio a Acento 21. Elba, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de saludarte, gracias a Acento 21 y gracias a todas las personas que siguen estos episodios de Todo Comunica. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un tema fundamental que creo que todas y todos hemos experimentado, porque vamos a hablar del dolor, una experiencia que es humana, que es natural, pero que también, pues muchas veces nos la llevamos, nos la guardamos, la vivimos en soledad, ya que es difícil comunicarla. Sí, de repente, bueno, este espacio es dedicado para hablar concretamente de la comunicación en diversos aspectos y bueno, una de las partes más difíciles, pero también que vamos a vivir sí o sí, es una pérdida. Totalmente. Y de repente no sabemos cómo comunicarnos con las personas que perdieron algo o nosotros mismos ante una pérdida, ¿no? Claro, y que cuando hablamos de pérdida no necesariamente nos hablamos de una muerte, sino puede ser un cambio de trabajo, un cambio de casa, la pérdida de la vida de una mascota, perder Así simplemente es. Algo. Así es. Entonces, pues bueno, hoy vamos desde la comunicación a abordar este tema y lo primero que me gustaría pues recalcar es que afortunadamente ya hay muchos espacios como este, porque antes no se hablaba, no se permitían las personas hablar de las pérdidas, de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues los hombres, los señores, era terrible, ¿no? Porque tenían que ser fuertes, aguantar, no llorar. Y pues hoy afortunadamente eso está cambiando. Hoy se habla mucho de la salud emocional, mental y de validar nuestras emociones. Y yo creo que una parte que fue un factor importante para que las personas no sepan a veces qué decir ante la pérdida de algo, de alguien, es porque no se nos permite hablar de eso. Se nos invalidaba. Claro, y con frases como, ya va a pasar, no era tan importante, o mejor no lo digas. Creo que estas expresiones, como dices, tienen esta invalidación, pero además cargan con que el decirlo, el que yo pueda expresar o materializar el dolor del otro, me confronta con mi propio dolor. Sí, entonces preferimos no acercarnos al dolor. Claro, y esto empieza desde que somos niños, o sea, desde cómo nos educaron a ver la propia muerte. Que los niños no vayan a los funerales, porque parece algo que los va a contaminar de algo, ¿no? O es algo de miedo, de terror. Y entonces, fíjate, en lugar de comunicar adecuadamente a un niño la situación que está pasando su familia, le ocultamos la información, porque creemos que pues no lo va a entender. Ay, pues mira, tu abuelito se fue de Eufemismos. viaje. No. Claro. Entonces, no es que uno sea cruel, ¿no? Pero hay que ser directos al hablar de estas cosas y los niños lo entienden también. Claro, porque se va haciendo una bola de nieve que vas nutriéndole más mentiras y en algún momento pues salen a flote, ¿no? Luego se sienten peor porque se sienten engañados. Claro. Porque no me dijiste, hubiera querido despedirme, lo hubiera visto. Entonces siempre, bueno, hay muchos afortunadamente tanatólogos que incluso tienen libros y podcasts como este y demás. Y eso recomiendan, ¿no? Que sí se hable. Y es aquí donde entramos nosotros, ¿no? Con la comunicación. Que sí se hable y que sí se comunique cuando hay, por ejemplo, una muerte. A un niño, a los niños, hay que decirles la verdad. Y te digo, el problema no está en el niño, en lo que el niño tiene que saber o no tiene que saber.
El tema es que el adulto no quiere decírselo, porque Claro. digo, porque lo confronta con su propio dolor y no lo quiere tocar. Y este dolor, pues tiene que ver con esa pérdida. Y toda la vida estamos perdiendo. No es algo que solamente se dé en la muerte, también que sabemos que todos vamos para allá, ¿no? Sí. Nadie se va a salvar de la muerte. O hasta el momento, esa es la información que tenemos y que ha sido comprobada por la ciencia. Pero en la vida estamos perdiendo todos los días. Todo el tiempo, y eso es algo que creo que es muy importante que lo abordemos y que lo hablemos, porque lo que tenemos, hay una frase, ¿no?, que dice, lo que tenemos todos seguro es la muerte. Pero además, sí sabemos que vamos a morir, pero no sabemos que vamos a tener pérdidas todo el tiempo. Una pérdida que a mí me costó muchísimo procesar fue el perder a mi papá, o sea, no de cuando se murió, sino ver cómo se fue deteriorando su salud. Y sé de muchas amistades que tengo que pues tienen papás que ya están adultos mayores, que por temas de demencia, Alzheimer, o sea, Claro. vas perdiendo a tu papá. Y que o a vas tu tomando mamá. un papel que no tenías, ¿no? No, pero vas perdiendo esa figura que tú tenías de mi mamá era la ok. fuerte, mi papá Claro. era el que podía, y ahora pues yo veo cómo ha cambiado, y esa es una pérdida, aunque esté ahí, aunque todavía no se muera. Pierdes al papá que tuviste cuando eras joven, cuando eras niña, Claro. ¿no? Todo el tiempo son pérdidas. Pérdidas, hay muchos tipos de pérdidas, y bueno, eso es lo que quisiera compartirles hoy. Primero, entender que todos los días perdemos algo, ¿no? Perdemos la juventud, hay gente que pierde salud, gente que pierde objetos, entonces todo el tiempo es una pérdida. Eso es algo inherente al ser humano. Entonces el duelo es la respuesta a esta pérdida. Sin embargo, como no lo sabemos o minimizamos las pérdidas o no sabíamos que eran pérdidas, porque no nos permitimos sentir algo expresarlo. como la pérdida y decirlo, y no hay alguien que te escuche y te dicen, ay, pues era una tortuga, hombre, ya se murió, luego te compro otra. Claro. No, pues era la mascota de la niña, ¿no? Entonces, pues tenemos pérdidas de diferente tipo, ¿no? Desde pérdidas económicas, monetarias, físicas, de salud, de amigos, a veces pierdes amigos, Claro. cuando vas de una etapa a otra, cuando vas de un trabajo a otro, decías, ¿no? Hace poquito estaba con un grupo de mis alumnos que egresan de la universidad y les di un taller de esto, ¿no? Porque al final es una pérdida. Ellos han sido 18 años estudiantes. Claro. Y hoy tienen que dar el paso, pues ya no van a ser Profesionistas. y eso les puede causar incertidumbre. Entonces, todo el tiempo tenemos pérdidas y es muy importante que se haga duelo de la pérdida. Entonces, incluso trabajamos con algo que se llama inventario de pérdidas para ver cuántas pérdidas has tenido en tu vida. Y casi siempre resulta que no hemos hecho duelos de esas pérdidas porque las minimizamos. Claro. Y en este minimizar, decíamos, viene esa falta de expresión. Porque además, cuando expresamos esto, nos exponemos lo que sentimos y a nadie le gusta estar expuesto. Pero también tiene algo favorable, porque cuando expresas algo, o sea, yo te estoy platicando mi pérdida, ¿Lo liberas? lo comparto. Claro. Y cuando lo comparto contigo me siento acompañada y, como lo hemos dicho antes, hablar sana, ¿no? Totalmente. Entonces, el poder compartir con alguien, con tu lugar seguro, con tus amigos, con tu familia o con quien más confianza le tengas, el poder compartirle que estás atravesando por una pérdida de lo que sea, de cualquier tipo de pérdida, y lo puedas platicar, se acompaña en este proceso. Y que ahí entiendes que es algo natural. Fíjate que estoy pensando en una pérdida, como dices, está muy minimizada. Y es que cuando vas avanzando con los años, por ejemplo, después de los 40, como que si viene una pérdida, no vamos a generalizar, pero si viene una pérdida de energía, ¿no? Claro. Y si no lo compartes, tú piensas que es algo que solo te pasa a ti. Y hasta te puedes sentir súper mal. De no, pero es que antes podía desvelarme toda la noche y hacer cosas de esta manera y de esta, y ahora ya no puedo. Sí. Imagínate que te juntas con tus amigas, lo compartes y resulta que es una experiencia no solamente tuya, sino de la edad, tal vez. Exacto, sí, ¿no? de la etapa de vida que estamos viviendo, claro. Y eso ayuda, como dices, sana. Por eso es tan importante que, uno, reconozcas tus pérdidas, dos, que las puedas compartir, que puedes hablar de ellas y que te des permiso de sentir lo que estés sintiendo.
angustia, miedo, te digo, salir de la universidad les da terror, ¿no? Hay a quien está muy contento, pero yo he visto la constante como que les da miedo enfrentarse a su vida adulta. Entonces, cuando ya están todos y lo comparten y se dan cuenta que tienen miedos similares, una cosa muy práctica que les compartí fue, ok, ante esa pérdida tenemos una creencia, ¿no? Por ejemplo, voy a salir de la universidad y no voy a encontrar trabajo. Eso es una creencia. Y entonces el ejercicio aquí es que cambies esa creencia por un reto. Ok. Ponte un reto. Si tu creencia es no voy a encontrar trabajo, ponte un reto. Voy a visitar 5 empresas todos los días. Voy a mandar mi CV a tales, ¿no? Y te pones un reto y cambias la creencia. Porque ya lo hemos platicado fuera de estas cámaras. Todo lo que piensas lo vas manifestando en tu vida, ¿no? También. Claro que hablábamos eso en el episodio 4, me acuerdo perfecto, ¿no? Que era importante es lo que tú te dices, esa comunicación intrapersonal. Sí. Pero a veces te quedas con ese dolor atrapado y se hace un ciclo. Porque no estás experimentando el duelo. Entonces, primero reconoces que es una pérdida. Aunque sea que las personas te digan que, ay, ¿cómo por eso sufres? Pues es tu pérdida. Y la pérdida que más te duele es la tuya, de lo que sea. Mascota, objeto. Luego te dicen, ay, bueno, pero pues era algo material. Pues sí, pero tú trabajaste para tenerlo y a ti te costó, ¿no? Cuando, no sé, a la gente le roban una bicicleta y dicen, ay, ya, se va a reponer. Pues sí, pero en el momento te está doliendo y te da coraje o lo que sea. Y entonces es importante hacer el proceso de duelo. El duelo te permite resignificar la pérdida. Y en este proceso de duelo entran muchas herramientas de comunicación. Todo, pues para mí todo comunica, ¿no? Entonces todo es comunicación. Uno, pues contigo misma para que reconozcas que efectivamente estás viviendo una pérdida, qué estás sintiendo con esa pérdida. Y que hagas las etapas, que Elizabeth Kubler-Ross, que es la mera de la tanatología, dice que hay 5 fases de duelo, ¿no? El duelo es esta parte, bueno, este proceso que atravesamos para transitar una pérdida. Entonces, pues lo primero es la negación. No es cierto que pasó, ¿no? Y digo, si nos vamos a una pérdida más fuerte como puede ser la muerte, en días pasados pues viví algo muy triste porque hubo un accidente muy terrible en la carretera y pues falleció una persona que yo conocía. Entonces cuando me hablaron por teléfono y me avisaron, lo primero que dije es, no es cierto, fase de negación. Claro, y además que es un accidente, algo inesperado, se vuelve eso más fuerte. Yo hago la analogía como cuando te metes a bañar. Ajá. Te metes a bañar y está la regadera y está saliendo el agua fría y te metes así inmediatamente, se siente horrible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está la regadera y te metes, está el agua calientita y poco a poco se va enfriando? No se siente tan feo, ¿no? Pero esa muerte que te avisan así, sí, es un golpe literal. Porque pues así es esto, ¿no? Y es un proceso y uno lo debe entender, pero pues cuando lo vives no es tan fácil entenderlo. Entonces, pues está la etapa de la negación, la negociación, el enojo, porque pues también te molesta. ¿Cómo es posible que alguien tan joven haya muerto, no? No, y te molestan. Las pérdidas enojan. Sí. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que me robaron esto? Entonces es pues la negación, el enojo, la negociación, ¿no? Alguien cuando le diagnostican, por ejemplo, una enfermedad y dice, ay, Diosito, ya, o sea, te lo juro que voy a dejar de comer esto, pero ya, ayúdame, ¿no? O sea, negociaciones. Y después viene, por ejemplo, la depresión. Digo, les estoy mencionando las pérdidas, ya sabemos que no son lineales. Puedes empezar con una y terminar con otra, ¿no? Y caer en depresión, por ejemplo, que no tienes ni ganas de bañarte, ni pararte, ni nada, ¿no? Y luego, pues ya poco a poco va llegando la aceptación. Esas son las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, hay otras 2 etapas que se aumentan, ¿no? Que es aprender de esa pérdida, o sea, que en el duelo le incluyen el aprendizaje y la resiliencia. Y ahí es donde vienes a resignificar la pérdida, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, en este ejercicio que te digo que les ponía, les decía, ok, ya no vas a ser universitario. ¿Cuál es tu creencia respecto a esto? Que no voy a encontrar trabajo. Bueno, primero que sientes, no, pues miedo, incertidumbre, ok. ¿Cuál es tu creencia? Que no voy a encontrar trabajo. Ahora ponte los retos.
Y entonces hay que resignificar esta creencia que tienes respecto a algo. El día que mi mamá se muera, yo me muero. No es cierto. Pensaba que eso iba a pasar, pero no, tuve muchos retos que hacer. Y entonces resignifiqué y volví a acomodar todas mis esferas en la vida, porque pues además tenía que resolver muchas cosas. Pero lo bueno es que se manifieste, porque si no se manifiesta, si no se comunica, se acumula y entonces no se sana. Sí. Y entonces hagamos la analogía, que es como que se está acumulando el agua y el agua se ensucia, porque vienen todos estos pensamientos, pero si no la drenamos, se va a ir haciendo cada vez pues más apestosa, digámoslo así, más maleada, y no vamos a estar bien. Y eso es como dices, que daña nuestra salud emocional y nuestra salud mental y demás, sí, ¿no? Sí, nuestra porque integridad. hay personas que tienen, por ejemplo, depresión crónica y ni saben, porque han tenido muchas pérdidas en su vida que no han trabajado, ¿no? Que ni siquiera las reconocen como una pérdida, porque la gente alrededor, la sociedad, dice, ay, ya estás exagerando, ay, pues se te perdió la bici ya, hombre. O no lo han dicho de verdad. O no lo han dicho. O sea, no es que alguien les minimice, simplemente no han tenido pues ese oído que las escuche con claridad, que les preste la mano. Y finalmente yo creo que tenemos que tener claro que comunicar es acompañar. Sí. Porque cuando nos comunicamos con alguien, no solamente estamos diciéndole, mandando un mensaje, sino lo que estamos es esperando esta retroalimentación. Que el emisor se convierta en receptor y que el receptor en emisor. Y luego, por ejemplo, no sé si te pasa, cuando estás compartiéndole algo a alguien, al decírselo, como que acomodas tus pensamientos mejor. Sí. Se lo dices al otro y lo entiendes tú. O sea, como que dices, esa metacomunicación, ¿no? Sí, exacto. O sea, al comunicarte, estás aprendiendo de la comunicación. Sí, de lo que tú mismo dices, ¿no? Hay una frase que tú tienes que me encantó, que habla justo de la comunicación, ¿no? La comunicación es el puente que nos va a ayudar a transitar este duelo, este proceso de pérdida. Sí, fíjate que además me viene a la mente ahorita algo de lo que tú también siempre hablas, que es la comunicación no violenta. Lo importante que es no juzgar. Porque sí. Cuando juzgas, que es como esta premisa número 1 de la comunicación no violenta, cuando juzgas, ya estás impidiendo tener una relación directa con el dolor del otro. Y esta mirada lo que hace, pues yo creo que es ahondar el dolor. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando vas a un velorio. La gente nunca sabe qué decir en el velorio, ¿no? Y como no saben qué decir, pues dicen cosas que se les ocurren que, mira, de verdad si no tienen nada que decir, mejor en silencio, acompañas. Porque hay personas que llegan y te dicen, ya está en un lugar mejor, ya está descansando. No sé, frases que se me ocurren ahora. Y con buena intención, que las hacen con buena intención, de verdad. Pero que no ayudan. Porque en el momento de una pérdida, lo único que tú necesitas, bueno, la mayoría de las personas necesitamos, es sentir que estás acompañada. Sí. Y que no te digan nada, o sea, no es necesario a veces. Y hay que hacer énfasis en que la comunicación no solo es lo que dices, sino también está esa comunicación no verbal. Un abrazo. No decir nada, pero acompañar a la persona abrazándole, estrechándole la mano. O simplemente estar sentada junto a ella. Estar sentados Cuando juntos, llorar juntos. Claro. Creo que eso es muy reconfortante, ¿no? En un momento así. Entonces, pues lo difícil que es, ¿qué dices cuando vas, por ejemplo, a un velorio, ¿no? A veces no sabemos qué decir. Te acompaño en tu dolor. O siento mucho tu dolor, pero no, ni lo sientes, ¿no? Sí, porque esa empatía pues no puede existir cuando tal vez no has pasado por ello. No siempre, ¿no? Hay quien sí, a veces sí. Pero en algunas ocasiones son como frases muy hechas que además la otra persona siente que es falso. Y aquí en los duelos es donde es un lugar propicio para poner en práctica esas habilidades de la comunicación como la empatía, la asertividad, la escucha activa. Eso. Sí, porque cuando estás, por ejemplo, si alguien no quiere hablar, ¿no? Vamos a pensar que alguien tiene muchas pérdidas, pero hay gente que se cierra mucho, ¿no? Porque no está acostumbrada a platicarlo o no le gusta verse vulnerable, entonces prefiere no hablar. ¿Y qué puedes hacer cuando alguien no quiere hablar de su pérdida o de su, pues sí, de su dolor?
estar. Y fíjate que me viene ahorita a la memoria justamente lo que hablamos el episodio pasado, de los lenguajes del amor. Cómo el duelo es el lugar propicio para poner en práctica estos lenguajes del amor. Que tú leas a la persona y que veas lo que necesita para acompañarla. Hay personas, por ejemplo, regresando a los lenguajes, que ya me llama mucho la atención porque, por ejemplo, de donde era mi mamá, pues, todavía en algunos lugares, cuando alguien se muere, o sea, está el funeral, y las personas se están sirviendo, haciendo comida, o sea, es su lenguaje, ¿no? Es la manera el servicio. que tienen, la manera que tienen para vivir su pérdida. Claro. No, yo decía, bueno, ¿por qué no se sientan y lloran? Bueno, porque para ellas para mis tías, por ejemplo, cuando se murió mi abuelo, pues era importante atender eso. A los demás. Y además que este espacio que le llaman luego el novenario, estos espacios son tan importantes porque permiten a la gente sentirse abrazada con la presencia de otros que van a compartir su dolor. Que el solo hecho de estar ahí, o llevar una veladora, o llevar literal una oración, una plegaria por el que partió, es tan importante, porque fíjate que en estos espacios es donde se da la oportunidad que el otro pueda liberar esto, que lo aprisiona, que puede ser incluso un remordimiento, algo que no dijo. Y que hay también herramientas, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de las herramientas. Te quiero compartir, antes de hablar de algunas herramientas, pues, como te decía, en días pasados, pues, vivimos la pérdida de una persona muy querida, y entonces me invitaron a una misa, pero fue una misa muy especial, porque además de la misa, después se hizo un ritual de despedida. Y no sabes qué reconfortante fue. O sea, no quiere decir que nos dejó de doler. Claro. Estábamos llorando ahí, porque, bueno, yo soy muy llorona, pero no me dejó de doler, pero fue reconfortante ver que no era la única persona que estaba sintiendo la pérdida así. Claro. Y había personas, porque lo platicamos después, que no habían podido llorar cuando se enteraron de la noticia, porque te decía, fue un accidente, fue un balde de agua fría. Entonces no lo habían procesado. Aún cuando habían visto el féretro y demás, no lo habían procesado. Pero cuando se hizo pues como esta dinámica de prendimos una vela, dijimos un mensaje, le agradecimos a la persona por lo que nos había dado, por fin pudo liberar y lloró. Digo, no quiere decir que necesariamente tengas que llorar. Habrá quien no, habrá quien necesite hacerlo y habrá quien no. Pero este chavo pues quería llorar y no lo había podido hacer hasta que en compañía, o sea, en comunidad, pudimos hacer esta despedida, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esto, porque nos ayuda a ilustrar perfecto cómo sí es verdad que el dolor compartido duele menos. Sí, y que hablar sana, porque te digo, al final fue decirle, estaba su fotografía, prendimos unas velas y además pusieron así como una espiral de arena, ¿no? Entonces fuimos poniendo, porque pues el viaje sigue. Claro. Su viaje sigue. También lo creo. Ya no va a estar con nosotros en este momento físicamente, pero continúa, ¿no? Porque somos energía y nos transformamos, así lo creo. Sí, entonces, bueno, hay muchas técnicas o tips que vamos a hablar ahorita, pero creo que es eso, ¿no? Cuando uno tiene una pérdida, pues primero reconocer que vamos a tener pérdidas. Claro, y todos sí, los días que es algo tenemos natural. Una pérdida. Claro. Todos los días. Y entender. Si llenas tu coche de gasolina, ¿no? Está el tanque lleno y ya avanzaste, ya tuviste una pérdida. Ya disminuyó la gasolina del tanque en ese momento. Y fíjate que yo abonaría esta naturalidad de las pérdidas, también entender que todas y todos, no importa que sean miembros de una sola familia, se comunican estas pérdidas de diferente manera. Y las vives distinto, claro, ¿no? Porque somos diferentes todos, ¿no? Entonces, hay una realidad diferente en la vivencia de las pérdidas. Sí, a lo mejor porque pues tú eras más cercano, el otro no tanto. Pues, o eres muy sensible. Y hay otros que no son tan sensibles, tan fácil, ¿no? Entonces, pues uno entender que hay pérdidas, que todos los días tenemos una pérdida y que hay que honrar la pérdida. O sea, hay que darle su espacio a lo que sientes, si estás enojado, si estás triste, lo que sea, ¿no? Tienes que honrar lo que sientes y hacer algo, que es el duelo. Y hay un ejercicio, digo, además de este ritual, yo la verdad es que nunca había hecho algo así con
con nadie porque pues he ido a novenarios o la misa y todo. Pero fíjate que la levantada de cruz es ese. O sea, es una forma muy distinta que a mí, digo, apenas también viví la pérdida de mi papá y nunca había ido a una levantada y acostada de cruz y se me hizo la cosa más bonita porque es un ritual de este tipo, ¿no? Un ritual de duelo, pero al mismo tiempo de saber que continúa el ciclo de la vida. Por eso es la levantada de cruz, la levantada de la vida. Que resucites. Bueno, ahí nos estamos ya metiendo en otros temas, pero sí, y estuviste acompañada. Súper, no, digo, es una experiencia muy recomendable, pero hay otras estrategias que tienen que ver mucho con la comunicación. Por ejemplo, digo, y además, bueno, si hay personas que son más, como introvertidas, ¿no? Que no les gusta mucho compartir sus emociones, bueno, pues lo que puedes hacer es una carta. La famosa carta Una sin envío. Es una técnica de duelo, de hecho, ¿no? Escribes una carta, ya sea a una persona que falleció o a alguien que se perdió. Digo, desafortunadamente ahora pues pasan cosas que antes no pasaban, ¿no? Tenemos unas pérdidas muy dolorosas porque pues las madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? Pienso en ellas que no tienen una certeza de qué está pasando y eso es una pérdida que viven todos los días y no pueden hacer su duelo, ¿sabes? Porque tienen la esperanza. Entonces se vuelve un dolor crónico, yo así lo veo. Sí, porque no hay un cierre, o sea, no hay un corte ahí de decir, bueno, ya lo suelto, no, porque no pierdes la esperanza, ¿no? Claro. Entonces debe ser eso terrible, pero puedes hacer una carta, ¿no? Entonces ya tienes ubicada tu pérdida, mira, puede ser la bici que te robaron, la tortuga que se murió, el gato que se escapó y nunca volvió. O sea, el trabajo que no se pudo. El trabajo que no pudiste tener. La oportunidad tal vez escolar que querías y no se dio. Hay muchas pérdidas. Entonces que la reconozcas y que hagas una carta. Primero dando las gracias, ¿no? O sea, es como una cartita que le escribes a esa situación, persona, objeto, mascota, donde le das las gracias por lo que dio a tu vida, ¿no? O sea, gracias por alegrar mis días, no sé. Perdóname por, que esta es la parte que a veces mucha gente, pues con la soberbia y esto, y esa es la clave, quiere pedir perdón. Pero esa es la clave. Es que yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. O, ¿sabes? El perdón es muy importante. Que escribas el perdón. Que escribas, o que si tienes la oportunidad, yo quisiera retomar esto de los papás y las mamás que pues van envejeciendo y nadie nos prepara para eso. Que después haremos un especial. Sí, un especial, me parece. Especial para hablar que da de esto. para eso y más. Sí, porque, por ejemplo, pienso un papá con demencia senil, una mamá con Alzheimer. Ya no es tu mamá, ya no es tu papá. Y tienes que hacer una despedida a la mamá que tuviste o al papá que tuviste, ¿no? Entonces, híjole, y pedir perdón. Digo, y si lo tienes ahí, no importa que a lo mejor no te creas que no te escucha y que no te entiende o lo que sea. Pedir perdón es muy sanador. Y aquí se suma el que cada generación enfrenta el dolor de diferente manera. Sí. Oye, no sé si lo sepas, por ejemplo, que ahora con la inteligencia artificial se está generando para mí un gran problema con estas vivencias del duelo y del dolor. ¿Por qué? Porque ahora en otros países se está utilizando esta tecnología para generar hologramas y decirle a la gente, nunca se fue. O sea, ya con unos visores puedes ir y abrazar a ese familiar que murió. Para mí sí está cañón, muy complejo. Yo pienso que como negocio debe ser muy bueno, claro, muy rentable, pero no es ético. No. Y no es normal, porque entonces no estás enfrentando realmente ni haciendo un duelo. Estás evadiéndote, estás inventándote que está, pero ya no está. Claro, no está. Y además, digo, en esta tecnología es clonar la voz del familiar fallecido y puedes escucharlo todos los días y hasta tener conversaciones porque según la inteligencia artificial puede justamente hacer estas predicciones del comportamiento que tendría tu familiar. Pues no, yo personalmente digo, por eso no estoy muy las generaciones lo viven de diferente manera, pero realmente pues lo que hay que tener es una estrategia muy clara que esto es natural. Bueno, te decía perdón de la carta, termino la idea de la carta, entonces agradeces por todo lo que te dio, le pides perdón por todo lo que pudo ser y le expresas cómo te sientes en ese momento. O sea, honrar tu emoción de ese momento es muy importante y bueno, ya, tu firma. Esa es una opción, ¿no? Una carta. Que nunca va a ser entregada, evidentemente. No, y que es se para puede que tú lo saques. Digo, si quieres, si tienes a la persona y se lo quieres decir, pues bueno, puedes hacerlo, ¿no?
Pienso, por ejemplo, también en alguna relación que terminó de amor. Bueno, alguna que es relación. una pérdida. Es una pérdida, ¿no? Entonces puedes escribirle ahí a tu ex algo, aunque no se lo digas, pero... Fíjate que esa manera me gusta mucho y justamente por eso tienen tanto éxito las canciones de despecho, ¿no? Sí. Pero en realidad una manera sana es llevarlo a tener esta comunicación intrapersonal que permite liberar. Y que permite liberar. Sí, y bueno, retomando lo que me decías de la IA, híjole, yo creo que no es recomendable, porque al final nosotros somos un proceso. Y como te decía, todos los días tenemos pérdidas y hay que hacer duelos para superar las pérdidas. Y si no lo haces, pues no creces. O sea, como ser humano, ¿sabes? No hay crecimiento ni desarrollo personal. Y es que hay una inteligencia, yo pienso, ¿no? En todos estos procesos que son naturales. O sea, nuestro cuerpo no es el mismo que teníamos cuando éramos niños. Y no es el mismo que tenemos hoy que el que vamos a tener cuando seamos más adultos. Sí, todos los días estamos perdiendo. Y eso, pues tendría que existir una manera muy natural de hacerlo. No tenerle miedo al duelo, sino enfrentarlo. Y una manera de enfrentarlo es comunicándolo, compartiéndolo, porque así, pues como decíamos, el dolor compartido se siente menos, ¿no? Sí, el acompañamiento y bueno, la comunicación ahí es clave. Y bueno, pues ya estamos llegando al final. Siempre se nos va. Muchas gracias por acompañarnos ahora. Pues ya saben, pueden leer muchas cosas sobre las tareas de los duelos, las etapas del duelo, pero sobre todo reconocer que tienes una pérdida. Y a lo mejor tienes muchas pérdidas que no has honrado y que no has elaborado duelos, ¿no? Sí, fíjate que a mí me gusta un último libro que sacó Gaby Pérez Islas, que habla mucho de este tema, que se llama La niña a la que se le vino el mundo encima, que es un cuentito así muy, muy, muy ligerito y que explica perfecto cómo esas pérdidas pues son muy naturales y cómo afrontarlas, ¿no? Porque es como si agarraras una cuerda. Ese dolor, si agarras una cuerda y no la sueltas, ¿qué pasa? Te lastimas. Te lastimas. Entonces, pues sí, pero ese fluir no es tan fácil y la comunicación es una herramienta fundamental para soltar. Yo termino con la canción de Gustavo Cerati, decir adiós también es crecer. Entonces, pues hay que ir diciéndole adiós a lo que ya no está. Y lo mejor de esa canción es que enuncia el decir, o sea, es comunicarse. Decir adiós, ¿no? Sí. O sea, es decir, es comunicarse. Todo comunicar. Todo comunicar. Pues ojalá que les sean de utilidad estas pláticas que tenemos, ¿no? Y que en la próxima, pues ya esperamos que Yuli pueda acompañarnos. Y que nos platiquen de qué les gustaría hablar y que nos retroalimenten, porque eso es muy importante. Claro, déjenos ahí en sus comentarios de qué tema les gustaría que platicáramos y pues con muchísimo gusto. Muchas gracias, 121. Gracias, Elena. Igual a ti, Elba. Nos vemos. Bye.